tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a esta sesión 9 del Seminario de Lectura Cine en México en el siglo XIX. Estamos revisando el libro Los orígenes del cine en México 1896-1900 de Aurelio de los Reyes, una primera edición del año 1984. Estamos hoy revisando el capítulo 7 que tiene que ver con estas barreras que se van rompiendo respecto al cine. El capítulo 7 lo titula Aurelio de los Reyes, El cine rompe fronteras, y va a abordar la cuestión de los cómicos de la legua y también la cuestión de los programas. ¿Qué información tenemos sobre los programas que se publicaban en la prensa en torno a las exhibiciones? ¿Qué filmes son los que se proyectaban en las distintas épocas? Así es que eso es lo que tendremos en nuestra sesión del día de hoy. Antes de empezar, los invito a dejar su me gusta y a compartir el enlace de la transmisión para que pueda llegar a más público. Y recuerden siempre que estas sesiones se quedan grabadas, se quedan alojadas en el carrete de videos de la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres para que ustedes la puedan consultar cuando ustedes deseen. Bien, vamos a la página 143 de este capítulo 7, en el que nos habla Aurelio de los Reyes de los cómicos de la legua. El cine, más que un espectáculo o diversión, resultó ser un nuevo medio de expresión para la comunicación del hombre. Eliminó el problema de los idiomas. La imagen por sí sola podía emitir un mensaje, una información, un lenguaje propio. Dio a conocer otros países, personajes notables, hechos de actualidad, tales como la guerra, y sobre todo contribuyó al conocimiento del propio país. Los empresarios ambulantes del cinematógrafo llegaron a las poblaciones más accesibles y mejor comunicadas: Guadalajara, Puebla, Orizaba, San Luis Potosí, entre otras. La competencia los empujaba a internarse a lugares apartados. El cine les va a comunicar a esos espectadores que no estaban ni tan lejanos ni tan aislados. Vino a ser una especie de paliativo al tedio provinciano. En la página 144 dice Aurelio de los Reyes que el cine fomentó una nueva actitud hacia el mundo moderno. Mientras en la Ciudad de México los enviados de los Lumière daban las primeras exhibiciones públicas, en Guadalajara a fines de septiembre funcionaba un vitascopio que duró escasamente unas semanas. A principios de noviembre llegaron a dicha ciudad los representantes de los hermanos Lumière y su éxito fue rotundo. Para diciembre de 1896 se van a dar algunas exhibiciones en Orizaba que no tuvieron éxito porque las familias no están para divertirse, dice así una nota de el diario El Reproductor en Orizaba. Pero cuando otro empresario llegó en marzo de 1897, las funciones se llevaron a cabo en el Teatro Gorostiza, y las críticas ya fueron bastante positivas, bastante halagüeñas. En Guadalajara se había quedado también sin cinematógrafo por la partida del empresario que estuvo hasta diciembre de 1896. En marzo del siguiente año, 1897, va a llegar otro cómico de la legua y se va a instalar en el Teatro Variedades. Ya para abril de 1897 llegó otro cómico, llegó un empresario que dio exhibiciones en Orizaba a principios de marzo y que se había ido. De Veracruz, la llamada Exposición Imperial se dirigió a esa población, y en Guadalajara se inauguró la carpa del barrio de San Juan de Dios, donde se instaló un cinematógrafo de manera permanente. Ya para junio de 1897, otros empresarios se fueron a Orizaba, y aquí las funciones ya no fueron en el Teatro Gorostiza, sino en los bajos de la Lonja Orizabeña. Para junio, el cinematógrafo llega a San Juan Bautista en Tabasco, y sus exhibiciones se realizan en el Teatro
Merino. En este teatro van a combinarse no solamente las proyecciones, sino también el fonógrafo. Esto lo comenta en la página 145. Para la siguiente página, 146, nos dice que para fines de ese mes, el empresario del cinematógrafo Lumière de la Ciudad de México se trasladó a Puebla en el Teatro Guerrero. Para octubre vamos a encontrarlo en San Luis Potosí, en el Teatro de la Paz, y en Huatusco, en Veracruz, en el Teatro Soliero. Y al finalizar el año de 1897 estará en Puebla con una segunda temporada. En Tepic vamos a encontrar una falla mecánica que había hecho imposible dar a conocer el nuevo espectáculo. En Orizaba y en San Luis Potosí, el cinematógrafo requirió una segunda temporada. Ya para enero de 1898, nuevas temporadas se realizaron en Orizaba y en Tepic, y también hubo exhibiciones en Córdoba, en Mazatlán y en Veracruz, de manera que puede observarse que un empresario seguía la ruta Veracruz, Córdoba, Orizaba. En la página 147, Aurelio de los Reyes consiguen a partir de su investigación hemerográfica que en febrero de 1898 vamos a encontrar las exhibiciones en Jalapa y en Guadalupe de los Reyes en México, para marzo en Álamos, Sonora, en abril en Durango, en Coatepec, Nogales y Puebla. En mayo ya van a estar en Zacatecas y Aguascalientes. En junio, ya más al norte, estarán presentes en Chihuahua y en San Luis Potosí. En julio los tenemos en Toluca, en Cuernavaca, en el Teatro Porfirio Díaz, y también en Jalapa. El empresario que visitó esta ciudad partió de ahí para Morelia, que era una ciudad en donde aún no se conocía el cinematógrafo. Nos estamos refiriendo a 1898. Ya en octubre, otras representaciones del cinematógrafo se realizaron en Zacatecas y en Monterrey, con tandas continuas hasta el mes de diciembre. Pero antes, en noviembre, también vamos a estar viendo que está presente el cinematógrafo en Aguascalientes, en Parral, en Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León. Y podemos ver que los lapsus cronológicos entre temporada y temporada son realmente inmensos. A fines de 1900 no había ya lugar del país cercano, por supuesto, a lugares comunicados, en el que no se conociera ya el cinematógrafo. 1900, recordando que pues llega a México en 1896. En la página 149 comenta Aurelio de los Reyes que el puerto de Veracruz fue la tercera ciudad que tuvo un cinematógrafo permanente. En Tepic y en San Juan Bautista, en Tabasco, van a ser algunos vecinos los que introducen el espectáculo, y en Tepic el propietario se deshizo del proyector cuando el público se cansó de ver las mismas vistas. Aquí se manifiesta este problema que existía de la comunicación regional. Guadalajara y Veracruz van a estar unidas por ferrocarril. En un día se podía viajar desde la capital, y en consecuencia las dotaciones de películas pues llegaban de manera muy rápida, lo que permitía también al cinematógrafo sostener una programación mucho más variada. En Tepic, por ejemplo, o al contrario, era una ciudad que en esas épocas estaba completamente aislado, de ahí que era más complicado la presencia de nuevas vistas.
En el caso de Veracruz es muy importante, muy notable, porque al ser un puerto, muchas veces los espectáculos que venían al país se presentaban antes incluso que en la capital, y una vez que estos materiales salían del país, era también en Veracruz en donde hacían una especie de temporada de despedida en donde el film regresaba a Europa. Eh, Ahora, el siguiente subapartado que presenta Aurelio de los Reyes es el relacionado con los programas. Nos dice que los cronistas se fijaban en alguna película por su tema, que al principio lo que más les gustó fue la fiel reproducción del movimiento y de la realidad del mundo exterior. Vamos a ver cómo hay esta idea de que lo que llama la atención del cinematógrafo es esta maravillosa captura o reproducción del movimiento y de la realidad, tal como si fuera aquella realidad. En la página 150 nos dice que en Guadalajara se intuye en el cinematógrafo un vehículo de información y conocimiento, y se subraya que permite ver escenas, cito, de la vida de las ciudades y de la campestre, reproducción de los procedimientos de la industria, costumbres típicas, que siempre representan lo más notable de lo que pasa en el mundo. Esta es una cita de dos diarios, del el Diario de Jalisco y de El Nacional. Los programas iniciales eran en ese entonces arbitrarios en cuanto a los asuntos que mostraban los filmes. Podían exhibirse desde El regador y El muchacho, junto con unas aldeanas quemando paja, bañadores en el mar, desfile de tropas francesas, la llegada del tren y montañas rusas. En Guadalajara se inició también una cierta ordenación de las cintas por temática, y los programas van a reflejar cierta coherencia en ese sentido. En el ordenamiento de los programas, dice en la página 151, se ve un claro deseo de complementar la información que daba la prensa. Esta prensa describía los hechos que en el cinematógrafo se podían contemplar. En la primera selección de los asuntos se van a sentar las bases para las futuras películas de actualidades o noticieros que se proyectaban previos a los filmes que el público iba a disfrutar. Las películas nacionales en torno a la figura de el general Díaz y los espectáculos del género chico fueron muy importantes, sin omitir, por supuesto, los cómicos de la legua de las poblaciones que iban visitando. El general Díaz no objetó a los enviados de los Lumière para que lo filmaran. Por la procedencia de estos, de los Lumière, el hecho de ser franceses, hizo que Díaz les tuviera atenciones especiales. A fines de agosto de 1896 le mostraron al presidente en el castillo de Chapultepec. El 13 de septiembre de 1896, una nueva vista del general aparece despidiéndose de sus ministros, otras en la que se le ve en un carruaje regresando a Chapultepec, otra con sus secretarios de Estado en el castillo, y por último recorriendo a la Plaza de la Constitución el 16 de septiembre, seguido por un desfile de coches. Tuvieron estos filmes, estas vistas, un éxito mayor, porque las que se mostraba era la figura de Díaz a caballo por Chapultepec. El cine resultó, sin duda, un excelente medio para aumentar la popularidad del general Díaz. En diciembre de 1896 en Guadalajara se programaron sus vistas junto con la de otros destacados personajes, el zar Nicolás II, el presidente de Francia, Félix Fauré, entre otros.
Ya en la página 153 nos habla cómo es que en abril del siguiente año, 1800, bueno, más adelante, 1899, Guillermo Becerril retrató las maniobras militares que anualmente se llevaban a cabo en los llanos de San Lázaro ante la presencia del general Díaz. Los enviados de los Lumière van a filmar algunos aspectos de la vida cotidiana de la metrópoli, entre ellos escenas en los baños de Pane, un paseo en el canal de la Viga, los alumnos del colegio militar ejecutando movimientos y la esgrima del fusil, grupo de indios al pie del árbol de la noche triste, por ejemplo. También van a filmar sobre las fiestas presidenciales de 1896, en donde van a realizar 7 filmes. También nos comenta Aurelio de los Reyes que los franceses tenían un gran surtido de vistas sobre acontecimientos notables. Solían representar, por ejemplo, la coronación de los zares, la visita de estos mismos a París. En cambio, los americanos exhibían con más frecuencia pequeños hechos de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Más que informar, los americanos querían divertir a la gente. La agencia Edison tenía un camarógrafo y procesaba en México sus películas porque este cinematógrafo perfeccionado incluía películas de las corridas de toros en su programación. En cambio, los Lumière no volvieron a enviar escenas mexicanas. Sus representantes trajeron y se llevaron el equipo necesario para el procesado de los filmes. De otra manera, no se comprende cómo las películas tomadas en las fiestas patrias de 1896 estuvieron en exhibición a los 8 días de ser filmadas. En la página 155 comenta que el señor Ignacio Aguirre, que se quedó con el negocio de los Lumière, no incluyó nuevas películas sobre aspectos de la vida de la metrópoli. Un tercer empresario de este negocio ya se va a dedicar a filmar, entre otras cosas, el Zócalo, la Alameda, corridas de toros en las plazas mexicanas. Los hermanos Becerril anunciaban también películas de toros. En Puebla, 2 compañías del 7º Batallón fueron a un llano y desfilaron en columna de honor ante un camarógrafo para poder ser registrados sus movimientos. En Veracruz, en un cine, se veían también toros, bailes, vistas del puerto. Aquí destaca algo muy importante, Aurelio de los Reyes, en la página 155, en el sentido de que el nomadismo cinematográfico, originado por la competencia y por el rápido envejecimiento de las películas, trajo un movimiento de las fronteras regionales y dio a conocer a los habitantes del país su propio territorio, en tiempos en el que los viajes todavía se dificultaban. Era difícil para la población trasladarse de un lugar a otro y el cine mostraba algunos aspectos de el propio país. Eso también fue algo que llamó la atención y que el cinematógrafo permitió. Los diarios por lo general no publicaron los programas completos. En ocasiones estos programas eran tan largos, tan extensos, que ocupaban mucho espacio en la publicación. Por lo tanto, tenemos muy pocos publicaciones de programas íntegros. En la página 156 nos dice que a México siguieron llegando cintas donde se veían los asuntos de la política mundial que tenían honda repercusión en el ánimo de los mexicanos. Cuando estalló la guerra hispanoamericana, se abrió la herida de la guerra del 47 y la gente acudió a ver filmes como el hundimiento del Merrimao, la destrucción de una escuadra de Cervera, la explosión del Maine, buques americanos en aguas cubanas,
Batalla de Manila, entre otros filmes. En la página 157, Aurelio de los Reyes consigna que otra de las posibilidades que ofrecía la programación de las películas consistía en la selección de todas las que mostraban edificios y calles de ciudades. En la Ciudad de México, antes de que estuviera presente el cinematógrafo, había un espectáculo de vistas fijas llamado Exposición Imperial. Esta basaba su programación precisamente en eso, en mostrar fotos fijas de lugares que pudieran ser interesantes. La Exposición Imperial llegó a México en 1895. Causó sensación porque en sus programas de vistas fijas se mostraban paisajes de ciudades de distintas partes del mundo. Después de una temporada de 7 meses, en el transcurso del segundo semestre de 1895, partieron de gira rumbo a América del Sur. Ya en abril de 1897 van a estar nuevamente presentes en la República Mexicana. Y bueno, va a ser una descripción de estas vistas fijas, cuál fue la reacción del público en cada uno de los distintos estados en donde estuvo presente. En la página 160 nos dice que la Exposición Imperial tenía un repertorio de 250 vistas o fotos fijas. ¿Cuáles eran las que más llamaban la atención del público mexicano del siglo XIX? Bueno, eran las películas, o en este caso las vistas, que representaban o mostraban ciudades como Roma, París y las ciudades alemanas. En Guadalajara, en particular, les van a gustar mucho las fotografías de París. En la Ciudad de México, la agencia de Edison confeccionó programas del mismo tipo de la Exposición Imperial y los exhibió con otro título. La agencia Edison tituló a estos programas de fotos fijas Ciclo Cosmorama Universal. Bueno, pues también, ya para concluir este capítulo, Aurelio de los Reyes, página 162, concluye diciendo que en la producción nacional van a poderse identificar dos tendencias: informar y divertir a la gente. En la primera caben entonces las películas del General Díaz, los acontecimientos y las que se tomaban de las ciudades del interior. En la segunda tendencia, estarán presentes las de las corridas de toros y las de los espectáculos del género chico. El cine estaba difundiendo las imágenes del propio país y de otras naciones, rompiendo con ello las fronteras. Los diarios eran patrimonio de unos cuantos, el cine llegaba al sector mayoritario de la población y el lenguaje de las imágenes solas alivió en algo o brevemente el analfabetismo y a la cultura visual también se le dio una nueva proyección. El público tuvo la experiencia visual de un nuevo lenguaje, ¿no? El lenguaje de las imágenes, que contrastaba con el elevado analfabetismo de la época y también con la poca cultura visual, al menos en términos de estas imágenes. Evidentemente, en la cultura popular vamos a encontrar una gran riqueza de expresiones visuales, pero no del tipo de la imagen fija o lo que es el tema de este libro, de la imagen en movimiento, en la imagen cinematográfica. Así termina este capítulo que hemos revisado, capítulo número 7, en donde Aurelio de los Reyes nos habla de cómo es que el cine
comienza a romper fronteras y cómo es que el público mexicano empieza a tener una mayor noción de lo que sucede fuera del país, pero también lo que sucede fuera de las grandes urbes, de las grandes ciudades, con ello pues conectando también culturalmente a la población nacional. Así es que de esta manera termina el capítulo y los invito el día de mañana a continuar con la revisión de este seminario en su sesión número 10, en el que seguiremos trabajando ahora el siguiente capítulo, el capítulo 8, que tiene que ver con lo yanqui, lo francés y la inventiva nacional. Así es que no se pierda nuestra siguiente sesión del seminario, mañana viernes 10 de la noche. Y por lo pronto les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.